Le informé que México cayó al peor puesto de su historia en materia de combate a la corrupción. Al cierre de 2024, el país retrocedió en el índice de transparencia internacional, que lo coloca en la posición 140 de 180, a la altura de Irak, Uganda y Nigeria. Vamos a platicar sobre este tema con Eduardo Bojorges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. Pascal, es un gusto estar contigo y recibe mi agradecimiento. Bueno, pues ¿a qué se debe? ¿A qué se debe si la corrupción pues ha sido un tema en este país desde hace muchísimos años y ha habido pues una intensa movilización de organizaciones sociales, de ciudadanos en lo individual? Es un tema sobre el que opinamos todos, que pues rechazamos, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los mexicanos sabemos que la corrupción ha hecho un enorme daño a este país. ¿Por qué estamos retrocediendo en la percepción de la corrupción? Mira, creo que hay que ponernos primero en agosto de 2024, en el momento en que se dio la última medición. Este índice se construye con 11 instrumentos de medición independientes entre sí. Los primeros datos para esta edición 2024 vienen de 2022 y los últimos son de 2024, agosto. Pero es muy importante tomar esta fecha de referencia porque si nos ponemos en el tiempo, veremos que había incertidumbre, Pascal, sobre las reformas constitucionales, sobre el futuro del INAI, cómo se iba a dar o no la desaparición del INAI. La clase política, toda, Pascal, sin excepción en periodo electoral, se esmera en acusar a su contrincante de ser objeto de corrupción, tener un pasado corrupto o bien estar coludido con el crimen organizado. A veces con razón y a veces como táctica electoral, pero la opinión pública y los analistas lo registran. Y también hay que ponernos, digamos, hacia el final del sexenio del expresidente López Obrador, en donde encontramos que los grandes casos que el propio expresidente planteó como prioridad de su gobierno, me refiero a resolver el caso de Brecht, la estafa maestra, entrarle al tema de Pemex agronitrogenados, lo que se llama también el caso Lozoya, no habían tenido ningún tipo de sanción, estaban enredados en vericuetos jurídicos y se habían agregado ya nuevos casos, Pascal, ¿no? El caso de Segalmex, tal vez el más emblemático, porque ocurrió durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador y se venía discutiendo hacia 2023 y 2024. Entonces creo que la opinión pública nacional y la internacional coincidían o coinciden en una cosa. Este es un problema, como bien dices, Pascal, que no está resuelto. No se erradicó la corrupción en México y no fue suficiente la honestidad de un solo hombre, la que él declaraba, el presidente López Obrador, para cambiar un sistema que en muchos lados sigue operando de la misma forma, con crimen organizado en temas de seguridad y en otros asuntos. Solo doy un dato que no es percepción, Pascal, y que me gusta recordar. 6 de cada 10 mexicanos, de acuerdo con el INEGI, 6 de cada 10 mexicanos han sido víctimas de extorsión policial o de corrupción policial. Pues claramente este no es un problema resuelto, Pascal. Bueno, ¿y qué podemos esperar para el año entrante si se han desmantelado algunas de las instituciones que podían, pues por lo menos proveer evidencias para que la autoridad actúe sobre casos de corrupción? El caso, por ejemplo, del INAI. Mira, creo que va a ser un año muy interesante porque va a haber una inercia que deja la administración López Obrador y veremos si las nuevas disposiciones que plantea la presidenta Sheinbaum tuvieron un efecto positivo entre analistas, entre opinión pública, entre la sociedad en general. Yo creo que hay una apuesta, es una apuesta grande, que es la de la modernización del Estado, la agencia que encabeza José Merino, y también hay una decisión que yo diría que es una decisión compleja, ¿no? Que es absorber todo lo que hacía el INAI en dependencias gubernamentales, pero sobre todo traer a una ex titular del SAT, a Raquel Buenrostro, al frente de los esfuerzos de control de la corrupción de la Administración Pública Federal. Es una apuesta importante porque la corrupción es un delito económico, es un crimen económico, está organizado como una empresa, y tener una idea pues tradicional, ¿no? De que esto se resuelve solo investigando a una persona
o a un grupo pequeño, la verdad es que no va a dar resultados. Entonces, este enfoque nuevo, espero que contenga la caída que viene de la administración López Obrador y que seamos capaces de volver a retomar un poquito la tendencia en la que veníamos, que no era de grandes mejoras, pero por lo menos iba en el sentido correcto, Pascal. Déjame presentarte a ti, a la audiencia, lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana sobre la caída de México en el índice de percepción de la corrupción, si eres tan amable, Eduardo. Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance muy importante. ¿Cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas de bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza sin una reforma fiscal? Entonces, pues, evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar. Tu reacción, estimado Eduardo. Mira, voy a decir algo que suelo hacer en las conferencias. Cuando me preguntan qué han hecho Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda en estos temas, inequívocamente respondo algo que está vinculado con la aclaración de la presidenta Sheinbaum. Esos países empezaron a cobrar impuestos y los ciudadanos empezaron a exigir mejores servicios públicos, mejor calidad en su gobierno. Yo no tengo ninguna objeción en que las autoridades fiscales hagan su trabajo, reduzcan la evasión y la elusión fiscal, sin duda es un componente importante, pero también es cierto que de acuerdo con los propios datos del gobierno, del INEGI, 83% de los mexicanos sigue pensando que la corrupción es un problema frecuente en el país. Creo que es tan compleja la agenda de corrupción que a veces podemos poner foco en algún tema o en otro. A mí me da mucho gusto que la presidenta lo conecte con la fiscalidad. Creo que ese sería un cambio muy profundo que vivió el norte europeo en los años 60 y 70 y que les permite estar en una mejor posición. Pero también es cierto pues que la población sigue siendo víctima de policías, de autoridades ministeriales, de proveedores. Sigue habiendo corrupción y contratación en la obra pública y en algunos municipios ya tenemos hasta identificado que las empresas que ganan obra son empresas controladas por el crimen organizado. Entonces, yo coincido en la dirección, ese es el rumbo que tiene que tomar el país, que es el rumbo que tomó Europa del Norte, pero también sé que la población sigue siendo víctima de la corrupción y que no es solo un problema de percepción, que es un problema de victimización y frecuente que estamos enfrentando las personas en este territorio, independientemente de las acciones anticorrupción del gobierno. Pues Eduardo, te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Te mando un abrazo. Al contrario, Pascal, muchas gracias por el tiempo, como sea. Gracias, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.